Hola, ¿cómo están? Manuel Ventura nuevamente, bienvenidos a este espacio conversando con Manu y me hacen una pregunta bastante interesante. Después que hemos deshojado un poco los temas bíblicos y hemos sacado que el nombre propio Satanás no existe, el infierno propiamente no existe en la Biblia, es una conclusión teológica como ya lo hemos mencionado, y hay palabras que no existen como palabra espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me preguntan, ¿y entonces existió Jesús? ¿Quedó Jesús? ¿Cómo podemos tener una fe en Jesús? Yo le digo, lo primero que tenemos que hacer es perderle miedo a justamente a las investigaciones. Lo primero que tenemos que hacer es perderle el miedo a todo lo que vamos a encontrar. Y te explico por qué. Te voy a dar la misma respuesta que yo le di a un amigo que me hizo esta misma pregunta hace unos días cuando regresamos de ver un negocio. Yo le dije, ¿tú sabes cuántos evangelios existen? Aparte de los 4 canónicos que nosotros tenemos en la Biblia, digo, tenemos casi 70 evangelios que han llegado a nosotros. Y entonces me dice, no, pero es que esos son evangelios apócrifos. Digo, al margen que sean apócrifos o no sean apócrifos, porque al final de cuentas quien determinó que es apócrifo o que es canónico fue una persona como tú y como yo. Que haya tenido buena o mala intención no lo vamos a juzgar en este momento. Vámonos a las evidencias. En el mundo antiguo, escribir no era como hoy día. Hoy día es fácil escribir. Todos escriben en el Face, todos podemos escribir un correo, todos podemos hacer un Word. Tú vas a una librería cualquiera, Crisol, por ejemplo, y vas a encontrar miles de títulos para leer, de distinta índole, con distintos géneros literarios y demás. Pero en el mundo antiguo eso no era así. En el mundo antiguo había que hacerlo a mano. En el mundo antiguo había que hacer un papiro o agarrar un cuero de algún animal para poder escribir. Era carísimo. Carísimo, tanto así que se estima que podría costar el equivalente hoy en día a unos 8.000 o 10.000 dólares por cada rollo que se escribe. ¿Te imaginas el dineral que se necesitaba para poder escribir? Entonces literalmente se escribía por algo que valiera la pena. Entonces se generaban documentos en función de algo que valiera la pena. El hecho que existan tantos evangelios sobre Jesús, sobre la narrativa de Jesús, ya nos indica que efectivamente esos mismos documentos que hoy llamamos apócrifos nos están hablando que Jesús sí existió. Nos están hablando de que definitivamente nos dan testimonio de que este Jesús impactó su sociedad en aquel momento, por la cantidad de escritos que tenemos de él. Entonces podemos decir claramente que por las evidencias que tenemos, el ministerio de Jesús existió. Lamentablemente Jesús no escribió nada. Fueron terceras personas las que escribieron sobre él y lo que dicen que él dijo. Pero no entremos en detalles. Lo importante es el hecho que las evidencias nos dicen que efectivamente este Jesús fue real. Y al margen de todas estas evidencias, adicionalmente, en mis investigaciones he logrado identificar una serie de evidencias astronómicas, históricas y obviamente bíblicas, los cuales me indican que el nacimiento de Jesús es muy probable que se haya llevado a cabo en octubre del siglo VII a.C. Muchas veces me dicen, no, Jesús debe haber nacido alrededor del 4 o el 5 a.C. Yo le digo, entonces, ¿tú consideras que la Biblia miente? Y entonces le sale la gran pregunta, ¿y por qué me afirmas eso? Muy sencillo, le digo, porque Lucas dice muy claro de que fue el nacimiento de Jesús durante el primer censo de Cirenio, quien es Publio Sulpicio Quirino, su nombre romano. Publio Sulpicio Quirino tuvo 2 mandatos en Palestina. Su primer mandato entre el 10 y el 7 AC como gobernador militar de Palestina, y su segundo mandato a partir del 3 DC en adelante. Y su segundo censo, de acuerdo a lo que nos dice Lucas, ubica al censo que hizo cuando se le entregaron las tierras de Arquelao en el año 6 después de Cristo. Censo del cual tenemos mucha abundancia y documentación, cosa que no tenemos del primero. Pero es interesante que ese pequeño dato nos llevaría al espacio entre el 10 y el 7 AC. Y hay una serie de evidencias astronómicas, las cuales no voy a entrar en este momento a detallar, pero que nos indican que Jesús efectivamente nace más o menos en ese periodo. También he explicado algunas veces la importancia de la cual tienen los Herodes en ese periodo, ese famoso cogobierno entre los Herodes y los romanos. A su vez, también igualmente por temas de astronomía, historia
y cruces con información que nos da, por ejemplo, Flavio Josefo, Tácito y otros más, podemos ubicar con mucha claridad la muerte de Jesús en el 33 DC. Detalles que en este momento no voy a entrar. Lo que quiero recalcar es que sí hay mucha evidencia que nos indica de que Jesús efectivamente vivió en ese periodo, impactó su sociedad, y lo que nosotros tenemos que hacer es intentar investigar, aproximarnos lo mejor posible a los dichos de Jesús, es decir, qué es lo que realmente él dijo y por qué lo dijo. Como ya lo he explicado en innumerables videos anteriores, en muchísimas de las enseñanzas de Jesús hay una correcta correlación con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, todos estos indicios nos indican de que efectivamente estas tradiciones nacen en el siglo I, las cuales obviamente, al ser transcritas y retranscritas, reescritas y reescritas, van a ir absorbiendo teología que se va desarrollando en el tiempo. Y es la razón por la cual el Códice Receptus, que fue hecho en el 1536 después de Cristo, y el Códice Sinaítico del siglo IV después de Cristo, tiene grandes diferencias. Y la razón es porque entre el siglo IV y el siglo XV existe todo un desarrollo teológico de Jesús, el cual va impregnando los escritos. Y es nuestra labor empezar a desmenuzar para poder acercarnos lo más posible a lo que realmente fue el cristianismo del siglo I y cuáles fueron las enseñanzas de Jesús en el siglo I. En conclusión, sí tenemos muchísima evidencia con lo cual podemos sustentar nuestra fe en Cristo. Pero lo que no debemos de hacer, como siempre digo, es hacer que la Biblia diga lo que no dice, porque mi teología quiere que lo diga. Eso es lo que no debemos de hacer. Entonces, esperando de que este breve video te haya ayudado a entender todos estos pequeños detalles, me despido contigo hasta la próxima. Bye bye.